Ahora es el turno del licenciado Franco Bertolazzi, egresado de Ciencias Políticas y actual rector de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que en nombre de la universidad para nosotros es un enorme placer. Primero poder compartir este panel con compañeros y compañeras a las que respetamos mucho en su tarea y en su compromiso para poder transformar lo que nos pasa. Agradecerle especialmente a SADOP por la invitación, a Martín, que ya es más que un amigo, casi un cómplice, y a todos los compañeros y las compañeras de SADOP. Tenemos el profundo orgullo de reconocernos contemporáneos de sueños, de luchas, de compromisos colectivos. Agradecerles por la invitación a participar de este ámbito, por varias razones que ahora voy a comentar, y agradecerles a todos y a todas también, en el nombre de ellos, por haber empujado los límites de lo posible y este horizonte más cercano que señalaban oportunamente los compañeros recién, que tenemos afortunadamente muy cerca nuestro para poder cambiar o empezar a transformar lo que nos pasa, es producto de que cada uno haya hecho de alguna manera su parte. Alguien dijo alguna vez que cuando uno quiere construir un barco no hay que empezar pensando en la cantidad de tripulantes, en la madera necesaria para poder hacer el barco, en las telas para las velas, sino que lo primero que hay que hacer es generar en la gente ganas de mar. Y yo creo que lo que ha empujado cada una de las organizaciones sindicales de nuestro país, el compromiso colectivo de los trabajadores, de los docentes, de muchos que han caminado las calles en estos últimos años, dando debates, discusiones, procesos colectivos necesarios en un contexto muy complejo que estábamos atravesando, ha permitido empezar a generar en la gente esas ganas de cambiar, de transformar lo que nos pasa, de pensar la perspectiva del Estado y la sociedad argentina desde un lugar muy distinto al que lo estábamos imaginando hasta ahora. Y ahí fue sustancial el rol de SADOP, de las organizaciones sindicales, de muchos actores políticos, institucionales y sociales que hicieron posible eso. Así que para nosotros es un orgullo también compartir este panel desde esa perspectiva. Algunas breves reflexiones, por supuesto que a mí me resulta más cómodo, más fácil hacerlo desde la perspectiva universitaria, de la educación superior, pero creo que además puede ser un aporte a este debate o a este eje de trabajo, del vínculo entre la educación y el trabajo. Yo creo que hay mucho por hacer en esa dirección. Y seguramente algunos me han escuchado ya decirlo, nosotros hace muy poco que iniciamos la gestión de la universidad, aunque tenemos un largo recorrido en la universidad pública de muchos años, y planteamos como horizonte un desafío que es al mismo tiempo apasionante y complejo, que es el desafío de poder imaginar la universidad, que es una institución formidable, desde una perspectiva un poco distinta a la que la venimos pensando en las últimas décadas. Yo tengo la sensación, casi la certeza, de que la universidad que nosotros tenemos hoy está tan lejos muchas veces de la sociedad de nuestro tiempo como esa lejanía que tenía la Universidad del 18 de la sociedad de su tiempo, cuando se provocó lo que conocemos como la reforma universitaria. Y la manera de acortar esa brecha, la manera de pensar ese vínculo desde un lugar distinto, fue sacudir las estructuras, fue empujar para que las cosas cambien, fue tratar de transformar todo para que la universidad tenga un rol absolutamente distinto. Bajo una idea central, que es la que yo creo que nosotros los universitarios tenemos que tener siempre presente, que es que hay mucha gente que hace un enorme esfuerzo para que nosotros tengamos el privilegio de llamarnos universitarios. Y que es gente que
quizás no pudo ir nunca a la universidad o que quizás no pueda ver nunca a sus hijos o a sus hijas transitar los pasillos y las aulas de la universidad pública. Y eso que nosotros reivindicamos como un derecho, que es el acceso a la educación superior, y está bien que así lo planteemos, implica un privilegio, y de ese privilegio se desprende una responsabilidad. Y es la responsabilidad de hacer todos los días un poco más para que puedan llegar a la universidad pública los que no llegan, para que la universidad pública pueda estar presente en los lugares en los que todavía no está. Y para poder cumplir ese objetivo que nosotros trazamos en algunas definiciones que pueden considerarse eslogan, pero que contienen un montón de acciones institucionales que son como un horizonte, como una hoja de ruta, como un mapa para la tarea institucional cotidiana, de imaginar una universidad de excelencia y popular, de imaginar una universidad más comprometida con los actores, las instituciones y la agenda de su tiempo, de imaginar una universidad diversa, plural y feminista, de imaginar una universidad reformista en serio, que es el horizonte que nosotros nos planteamos, implica primero hacer una profunda autocrítica sobre lo que venimos haciendo. Y tiene que ver con esta idea original de la distancia que hay entre la universidad de hoy y la sociedad de hoy. Hay una profunda tendencia de los universitarios a ensimismarnos, a cerrarnos entre cuatro paredes. Y la verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que la universidad deje de ser un palacio de saberes clausurados. Porque es la única manera de dar cuenta de esa expectativa que la sociedad que hace ese esfuerzo tiene sobre los universitarios. Entonces, yo no soy de los que tiene, aún siendo rector de la universidad, aún estando en este lugar que es un profundo honor y privilegio, una mirada condescendiente sobre nuestras acciones cotidianas. Yo creo que la universidad es una gran institución, particularmente la Universidad Nacional de Rosario. Hay extraordinarios docentes, investigadores, compañeros y compañeras no docentes, estudiantes, egresados, que hacen un enorme esfuerzo cotidiano en múltiples programas de extensión, de voluntariado, proyectos de investigación, líneas de intervención que le transforman y le cambian la vida a mucha gente. Pero aún con todo eso que hacemos, que es mucho y que lo hacemos muy bien, nos falta hacer mucho más y hacerlo mejor para dar cuenta de esas expectativas que la sociedad deposita. Eso implica, entre otras cosas, salir de la zona de confort, implica, entre otras cosas, sacudir la modorra que muchas veces tenemos los universitarios, implica primero y antes que nada hacer un diagnóstico adecuado del estado de situación. Entonces yo creo que la primera tarea que tenemos por delante es la de asumir los déficits propios. Yo creo que hay, y esto no es propiedad exclusiva del mundo de la educación superior universitario, creo que hay un déficit profundo de diagnóstico. Ortega y Gasset decía que muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos lo que pasa. Y la verdad que vivimos en un mundo que se ha transformado profundamente, que cambia, como se ha señalado correctamente acá, todos los días de manera vertiginosa. Y muchas veces nosotros decimos muy poco de esos cambios profundos que atraviesa el mundo. Y particularmente, aunque llame la atención, en el ámbito de la educación superior y universitario. Y esa es la referencia, esa falta de diagnóstico fino sobre el estado de situación, es hija de una profunda posición conservadora que muchas veces los universitarios tenemos. Aún cuando nos reivindicamos reformistas, aún cuando nos reivindicamos hijos orgullosos de una historia que abrió las puertas de la universidad pública para que los sectores populares puedan ingresar a ella, aún con todas esas cosas en nuestra acción cotidiana tenemos expresiones profundamente conservadoras. Por eso digo que hay que sacudir la modorra, por eso digo que hay que corrernos de nuestra zona de confort. La universidad, vuelvo al tema del diagnóstico, dice muchas veces muy poco sobre ese mundo que cambia. Dice muchas veces muy poco sobre esas transformaciones. Dice muy poco hacia adentro y dice muy poco hacia la sociedad en la que está inmersa.
Y ese es el segundo desafío, que es el desafío de romper el aislamiento. Esa cosa ensimismada, esa idea de palacio de saberes clausurados, esa idea de pensar que hay saberes propios, exclusivos, con mucha soberbia, que son de los universitarios, que tenemos que muchas veces casi como una dádiva generosamente transmitir y compartir con la sociedad en su conjunto. Hay que desandar definitivamente ese camino. Aún cuando la reforma universitaria hace más de 100 años pensó y tenía como mandato fundamental esta idea de la universidad comprometida con su tiempo, a nosotros nos llevó casi ese siglo interpretar que teníamos que entender el vínculo con el otro desde una perspectiva distinta. Y que no hay saberes propios exclusivos de los universitarios que ponemos generosamente a consideración del otro, sino que hay un territorio que puede promover, si nosotros queremos, un encuentro de saberes, donde los universitarios ponemos mucho sobre la mesa, pero vamos en búsqueda también de lo que los otros tienen para enseñarnos. Eso implica, por ejemplo, el aprendizaje para nosotros siempre significa trabajar con las organizaciones sociales, las instituciones de nuestro tiempo. A veces nos cuesta pensarnos vinculándonos a las organizaciones sindicales de Rosario y la región, un despropósito. A veces nos cuesta pensarnos vinculándonos en nuestros trayectos de formación con el sector productivo de Rosario y la región, otro despropósito. ¿Cuál es el mandato de la universidad pública, esa institución que elige la sociedad para depositar recursos para la formación de generaciones y la producción de conocimientos, si no es hacer un aporte para transformarle cotidianamente la vida a la gente, si no es hacer un aporte al desarrollo del territorio donde esa institución está inmersa, en este caso de Rosario y la región? Entonces hay que primero hacer un mejor diagnóstico de la situación. No estamos hablando de la misma relación de trabajo-educación de la que hablábamos hace 20, 50 o 100 años atrás, porque el mundo es completamente diferente y si nosotros no ajustamos y hacemos más fino el diagnóstico, seguramente las líneas, los programas y los trayectos institucionales que propongamos no van a ser los adecuados para poder transformar la compleja situación que atravesamos. Segundo, hay que romper el aislamiento en esta idea de pensar, primero, la universidad vinculada con la agenda de los actores en las instituciones de su tiempo, una herramienta para la transformación colectivamente y en conjunto con esos actores. Y en segundo lugar, la universidad como territorio para que lleguen todavía aún los que no llegan. Esa es la otra gran tarea que tenemos nosotros por delante, para poder desandar esa idea de palacio de saberes clausurados. Y eso se hace de múltiples maneras. Se hace llevando educación superior donde todavía hoy no hay, se hace pensando nuevos trayectos de formación, y digo trayectos de formación porque quizás no necesariamente tengamos que imaginarlos como tradicionalmente lo hacíamos, como largas licenciaturas. Serán esas, pero serán también otros trayectos que sean funcionales a las expectativas de formación de las nuevas generaciones, que llamativamente hoy muchas veces no están contenidas en la propuesta académica que hacen las universidades nacionales, fundamentalmente las tradicionales, como el caso de la Universidad Nacional de Rosario. Eso nos pasó cuando creamos hace muy poco la licenciatura en turismo. Y estoy seguro que va a pasar en las próximas. Nos hemos propuesto en los próximos 4 años imaginar 20, 30, 40 nuevos trayectos de formación que estén pensando desde la universidad pública y con el compromiso y la perspectiva, el abordaje disciplinar que implica hacerlo desde ese lugar, cuáles son las expectativas de esos nuevos jóvenes en este mundo que ha cambiado tanto. Implica también imaginar o recuperar esta idea de la universidad desde la perspectiva de los sectores populares. Tradicionalmente fue casi como un hacer qué, como una pose, imaginar esta idea del viejo eslogan de obreros y estudiantes. Una consigna muchas veces reservada a los espacios comprometidos políticamente, pero que no se hacía carne en las políticas institucionales. Y en nombre de la calidad y de la excelencia académica, lo que terminábamos promoviendo era la exclusividad. La universidad, aún siendo un territorio pensado para las mayorías, terminaba siendo un territorio reservado desde la perspectiva de la exclusividad.
Y eso también hay que romperlo. Es mentira que existe una contradicción inherente entre la excelencia y lo popular. Yo creo que todo lo contrario. Si la Universidad Nacional de Rosario tiene formación de excelencia, que efectivamente la tiene, esa formación de excelencia tiene que estar al servicio de quienes más lo necesitan, tiene que estar al servicio de los sectores populares y tiene que promover también que accedan a la educación superior aquellos que hoy no lo hacen. Otro desafío adicional, nosotros ponemos muchísimos recursos para contener a quienes ya están adentro de las instituciones universitarias, pero pocas veces pensamos cómo articular esos recursos para aquellos jóvenes del territorio que después de la escuela media pudieran tener la vocación o la expectativa de formarse en la educación superior y no pueden hacerlo. La universidad dice muy poco o genera muy pocas herramientas para poder garantizar ese tránsito. No hemos podido resolver, y es un buen ámbito discutirlo acá, el pasaje siempre complejo entre escuela media y universidad. Hace 30 años que este país discute cómo hacemos un mejor tránsito entre una cosa y la otra, probamos herramientas, ponemos recursos, hacemos programas y no pasó absolutamente nada. Entonces está claro que nos falta innovación, nos falta creatividad, nos falta un buen diagnóstico, nos falta otra perspectiva para poder dar cuenta de esos desafíos. Pensar también, y ya termino porque lo estoy haciendo muy largo, pensar también la perspectiva de construir esos nuevos trayectos de formación con el territorio, con las instituciones, con los actores. Aprobamos hace muy poco en la Facultad de Ciencia Política, hará un año y medio, se va a poner en marcha el próximo año, la Tecnicatura en Relaciones del Trabajo, que es un trayecto de formación pensado para vincular a la universidad, al mundo del trabajo, a los sectores, a las organizaciones sociales y sindicales y al sector productivo. Bueno, eso tiene que ser un espejo para imaginar los nuevos trayectos. No pueden ser solo la elucubración de un conjunto de intelectuales esos trayectos, tienen que estar pensados con anclaje en el territorio y con vínculo con las organizaciones. Por tanto, la aspiración que tenemos desde este reconocimiento de nuestros déficits propios es la de poder construir esa universidad que soñamos, y eso requiere mucho esfuerzo colectivo, eso requiere predisposición para dar debates que son complejos, que son profundos, pero que también son urgentes y son necesarios. Eso requiere también discutir la matriz en la que se inscribe este proyecto de Universidad Nacional, con qué sentido y para qué tarea. Por eso lo que se señalaba acá, que tenemos que empujar y que tiene que pasar para que podamos pensar desde el próximo año un país en otra dirección, es tan sustancial porque es el clima de época, es el territorio donde esas pretensiones, esas aspiraciones que tenemos se pueden desarrollar. Y nosotros la vocación, hemos intentado empujar algunas cosas en estos últimos meses, estos pequeños 2 meses desde que hemos asumido, aunque para mí ya son casi como años. Hemos tratado de empezar a hacer un aporte en esta dirección. Convencido que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenemos que hacer un aporte para que ese sueño colectivo sea posible. En nuestro caso, el sueño colectivo de devolverle relevancia política a la universidad pública para que pueda cumplir con su tarea y con su misión. A mí me gusta recuperar siempre la palabra del colibrí, esa que cuenta que había un incendio en el bosque, que cuando se provoca el incendio todos los animales salen corriendo escapando de las llamas, y que el colibrí, mientras algunos escapan lejos de las llamas, da media vuelta, va en dirección contraria hacia un pequeño estanque de agua. Entonces el resto de los animales lo miran, pero vos estás loco, no vas a poder apagar con tu pequeña boca y con esa poca agua tanto fuego. Y el colibrí le dice, es probable que no lo pueda hacer, pero yo al menos voy a hacer mi parte. Entonces yo creo que la disposición que tenemos que tener cada uno desde su lugar es estar dispuesto a hacer nuestra parte para poder construir un país más justo, libre y solidario, y eso implica en cada una de nuestras instituciones y organizaciones empujar los límites de lo posible para alcanzar ese objetivo. Muchas gracias.